Imagine estar clavado a la cruz, el aliento escapándose, el mundo girando en un torbellino de dolor y desesperación. Tu pasado, una sombra densa de crímenes y arrepentimiento, te persigue en cada gemido. A tu lado, un hombre que no merece ese tormento, un inocente crucificado entre dos ladrones. Y de repente, en medio de la agonía, una promesa susurrada, un pacto divino que desafía toda lógica y justicia humana. ¿Qué palabras, dichas en secreto, en los últimos instantes de vida, abrieron las puertas del paraíso a un criminal? ¿Y por qué este misterioso encuentro, tan breve y tan profundo, es la advertencia más urgente y esperanzadora que el cielo ha enviado a la humanidad sobre el destino eterno? Este es el secreto de la cruz, una lección que resuena con una fuerza demoledora en cada vida, en cada corazón que aún late. Quizás usted, en lo más íntimo de su ser, ha sentido el peso de errores pasados. Tal vez se ha preguntado si sus propias equivocaciones, grandes o pequeñas, han sellado un destino inalterable. O quizás mira a su alrededor y ve un mundo donde la justicia parece esquiva, donde el arrepentimiento se percibe inútil ante el tamaño de las culpas. Esta historia, la de un ladrón que encontró la gracia en el umbral de la muerte, no es solo un eco lejano de la antigüedad. Es un espejo implacable que refleja nuestras propias ansiedades sobre la redención, el perdón y la verdadera naturaleza de la misericordia divina. Es la respuesta a la pregunta universal, ¿hay esperanza incluso para aquellos que parecen haberlo perdido todo, incluso para aquellos que se encuentran al borde del abismo final? Lo que presenciamos en el Gólgota es una verdad que derriba barreras, una advertencia contundente y un faro de luz para cada alma que busca el camino de regreso. En el polvo reseco del siglo I, bajo el implacable sol de Judea, la sombra de la cruz se alzaba como un símbolo de la brutalidad romana y la desesperación humana. Dos hombres, marcados por sus delitos, fueron arrastrados hacia su ejecución. Sus nombres, aunque la historia apócrifa los ha llamado Dimas y Gestas, permanecen sin ser revelados en los evangelios canónicos, quizás para que cada uno de nosotros pueda verse reflejado en ellos. Eran criminales, sí, pero también almas atrapadas en una espiral de elección tras elección, hasta llegar a este punto culminante. Sus vidas, probablemente, fueron un mosaico de decisiones desesperadas, de actos ilícitos nacidos quizás de la miseria, de la rebeldía contra un sistema opresor, o simplemente de una depravación que se incubó en la oscuridad del corazón. No eran figuras heroicas, sino el reflejo de una humanidad quebrada, expuesta en su máxima vulnerabilidad ante el juicio final. Uno de ellos, el que la tradición llama Gestas, era el epítome de la ceguera espiritual, el cinismo más absoluto. Susurros de blasfemias y sarcasmo, nacidos de un corazón endurecido, salían de sus labios agrietados. Incluso en la agonía, su espíritu se negaba a doblegarse, a reconocer cualquier autoridad más allá de su propio desprecio. Las palabras que profería no eran de dolor o arrepentimiento, sino de desafío, de mofa hacia aquel que se suponía ser el rey, y que ahora pendía indefenso, sangrando. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, exclamaba con un aliento moribundo, cargado de veneno. Era la voz de la incredulidad total, la manifestación de un alma que había elegido la desesperación y el escarnio por encima de cualquier atisbo de fe, incluso cuando la divinidad se exponía ante sus ojos en su forma más vulnerable. Pero a su otro lado, el que la tradición nombra Dimas, el panorama era radicalmente distinto. Su silencio inicial era quizás el de la introspección, el del alma que, al borde del abismo, comienza a ver con una claridad aterradora la verdad de su propia existencia. A diferencia de su compañero, no había en él un eco de desprecio, sino una profunda angustia que iba más allá del dolor físico. Mientras las burlas de la multitud y los soldados se alzaban, mientras el otro ladrón escupía su veneno, Dimas observaba. Observaba a aquel que estaba en el centro,
a Jesús de Nazaret. ¿Qué vio en el rostro de Jesús? No vio el orgullo de un rey terrenal, ni la arrogancia de un Mesías conquistador. Vio una majestad diferente, una serenidad que trascendía el tormento físico, un amor incomprensible que irradiaba perdón incluso hacia sus verdugos. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, debieron calar hondo en el alma de Dimas, deshaciendo capa tras capa de dureza y cinismo que los años de crimen habían construido. Esas palabras no eran de debilidad, sino de una fuerza espiritual que el ladrón, en su vida de violencia y engaño, nunca había imaginado. Esa frase, un susurro divino en medio de la cacofonía del odio, fue la primera semilla de la gracia en el corazón de un hombre perdido. La vida de Dimas, hasta ese momento, había sido una huida constante. Huida de la ley, huida de la moral, quizás huida de sí mismo. Sus manos estaban manchadas, su conciencia, cargada. Los romanos no crucificaban a cualquiera, sus crímenes debieron ser graves, quizá robo con violencia, sedición o alguna otra ofensa que justificara el castigo más brutal y humillante de la época. Pero allí, colgando, despojado de todo, sin nada más que perder, su alma estaba desnuda ante la verdad. La fe no le llegó en un templo, ni a través de un sermón elocuente. Le llegó en el cadalso, en el último momento posible, por la visión del amor personificado en un hombre torturado. Vio la inocencia de Jesús, el abismo de su sufrimiento y la inmensidad de su paciencia. Comprendió que este hombre, aunque pareciera derrotado, era el único que podía ofrecerle la victoria, no sobre la muerte física, sino sobre la muerte eterna. Fue un momento de revelación pura, un destello de luz divina que atravesó las tinieblas de su desesperación. Fue un arrepentimiento no de labios para afuera, sino de lo más profundo de su ser, un giro radical de 180 grados en el umbral de la eternidad. El contraste entre los dos ladrones es una de las lecciones más impactantes de toda la Biblia. Gestas, con su corazón endurecido, prefirió el escepticismo, la burla, la autojustificación hasta el final. Su oportunidad de redención estaba ahí, palpable, tan cerca como la de Dimas. Pero su ego, su orgullo herido, su ceguera espiritual, le impidieron ver más allá de la aparente derrota de Jesús. Para él, Jesús era un fraude, un charlatán que no podía ni siquiera salvarse a sí mismo, mucho menos a otros. Su final fue el de la desesperación absoluta, sin consuelo ni esperanza, muriendo como había vivido, en rebeldía contra todo lo divino. Su destino es una advertencia aterradora para aquellos que, incluso frente a la evidencia del amor y la verdad divinas, eligen la arrogancia y la incredulidad, sellando su propio juicio. Pero Dimas eligió de manera diferente. En un acto de fe asombroso, en medio del dolor y la humillación, mientras la vida se le escapaba, confrontó a su compañero. ¿Ni siquiera tú, que sufres el mismo castigo, tienes temor de Dios? Nosotros sí que lo tenemos merecido, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros crímenes, pero éste no ha hecho nada malo. Estas palabras no son solo una reprobación moral, son una confesión de fe pública, un testimonio de la justicia de Dios y de la inocencia de Jesús. Dimas, el ladrón, se convirtió en el primer teólogo de la cruz, el primero en reconocer la impecabilidad de Cristo en su sufrimiento, el primero en confesar su propia culpa y la inocencia del Cordero de Dios. Este reconocimiento es crucial. No es un arrepentimiento superficial, sino una comprensión profunda de la justicia divina y de su propio lugar en ella. Es el reconocimiento de que él, Dimas, era un pecador, y que Jesús, el inocente, era la clave de su salvación. No pidió ser liberado del dolor, no suplicó por una curación milagrosa. Su petición fue infinitamente más profunda, más trascendente: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la cumbre de la fe de Dimas.
Él no solo reconoció la inocencia de Jesús, sino su divinidad, su realeza, su poder para establecer un reino que trasciende la muerte y el sufrimiento terrenales. ¿Cómo un criminal, a punto de morir, pudo tener tal discernimiento? Es la obra del Espíritu Santo, la chispa divina que ilumina el corazón dispuesto. Fue un acto de fe radical, audaz, en un momento en que la imagen de Jesús era la de un rey derrotado, humillado, un completo fracaso a los ojos del mundo. Pero Dimas vio más allá de la madera y los clavos, vio el trono celestial, el reino eterno. Fue una petición de gracia, de inclusión en ese reino, una súplica desesperada y humilde de un hombre que, en sus últimos alientos, se aferraba a la única esperanza verdadera. Acuérdate de mí. No pido nada más que tu recuerdo, tu favor, tu presencia en el lugar donde tu reino se manifieste. Y la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Fue instantánea, plena y completamente transformadora. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la promesa secreta, la revelación, la lección oculta que hemos venido a desentrañar. Es el eco más potente de la gracia incondicional de Dios, una verdad que sacude los cimientos de cualquier creencia basada en méritos, en obras, en rituales. No hubo tiempo para bautismo, para confesión formal ante un sacerdote, para buenas obras que compensaran una vida de pecado. No hubo un proceso largo de purificación o penitencia. Solo hubo fe, arrepentimiento genuino y una promesa que se cumplió al instante. Hoy. No mañana, no en un futuro incierto, sino en el mismo día de su muerte, Dimas sería trasladado al paraíso. ¿Qué nos enseña este hoy? Nos enseña la inmediatez de la salvación para aquellos que, incluso en el último segundo, se vuelven a Cristo con fe sincera. Rompe con la idea de un purgatorio o un estado intermedio de espera para la purificación para aquellos que no murieron como santos. Para el ladrón arrepentido, la puerta al paraíso se abrió de par en par, sin demoras. Esto no significa que una vida de pecado no tenga consecuencias. Dimas estaba pagando el precio de sus crímenes terrenales en la cruz. Pero su alma, su espíritu, recibió un perdón total y una acogida inmediata en la presencia divina. Es la prueba definitiva de que la gracia de Dios es soberana, no limitada por nuestras limitaciones de tiempo o por las convenciones humanas de la justicia. La promesa de Jesús es un testimonio de su autoridad divina para perdonar pecados y abrir las puertas del cielo a quien Él quiera, sin importar el pasado. Es un bálsamo para el alma atormentada por la culpa, y una advertencia severa para aquellos que posponen su arrepentimiento, asumiendo que siempre habrá un mañana. La gran revelación es que la promesa al ladrón en la cruz no es una excepción a la regla, sino la encarnación más vívida de la regla misma. La salvación es por gracia, a través de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Dimas no tenía nada que ofrecer, excepto su fe. Era un hombre sin méritos, sin tiempo para redimirse a los ojos del mundo, y sin embargo, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Su historia es una demolición de la soberbia humana que cree poder ganarse el cielo. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la misericordia divina puede penetrar y transformar. El paraíso prometido no era un lugar etéreo e indefinido, sino la presencia misma de Dios, la comunión con el Creador. Era la restauración de una relación rota por el pecado, una restauración completa e inmediata. Pero, ¿dónde está el aviso en todo esto? El aviso es la existencia del otro ladrón, el que se endureció hasta el final. Ambos estuvieron igualmente cerca de la fuente de la gracia. Ambos escucharon las palabras de Jesús, vieron su sufrimiento, experimentaron el mismo tormento físico. Pero solo uno de ellos tuvo la humildad de reconocer su pecado y la fe de clamar por misericordia. El otro ladrón, en su obstinación, se negó a aceptar el regalo,
incluso cuando estaba a su alcance. Su muerte no fue un pasaje al paraíso, sino una confirmación de la separación eterna que él mismo eligió. La advertencia es clara, la oportunidad de la gracia puede estar presente, tangible, pero si el corazón permanece endurecido, la puerta se cerrará, y el hoy de la salvación se convertirá en el nunca del remordimiento eterno. El destino de Gestas es el espejo oscuro que nos muestra las consecuencias de ignorar el llamado divino, de burlarse de la gracia, de posponer el arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde. Es un recordatorio de que la gracia no es un derecho, sino un regalo que debe ser recibido con humildad y fe. Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces ha pospuesto una decisión importante, una reconciliación, un cambio necesario? ¿Cuántas veces ha escuchado la voz de la conciencia o el llamado de algo más grande, pero ha elegido el camino de la comodidad, del orgullo o de la incredulidad? La historia del ladrón en la cruz es un espejo para su alma, un reflejo de la urgencia de su propia salvación. Quizás usted carga con culpas que cree imperdonables, errores que le han marcado. Este relato le susurra al oído que no hay pecado tan grande que la misericordia de Cristo no pueda cubrir, si hay un arrepentimiento sincero. No importa que tan profundo haya caído, o que tan lejos se haya desviado, la promesa que Jesús le hizo al ladrón se extiende a usted hoy mismo. La gracia no tiene límites, si usted está dispuesto a recibirla. No se trata de un arrepentimiento calculado, de un simple miedo al castigo, sino de una transformación genuina del corazón, un reconocimiento humilde de su necesidad de un Salvador. Este es el verdadero secreto revelado, la lección oculta, la fe, incluso la más pequeña y tardía, si es auténtica, tiene el poder de abrir las puertas del cielo. Pero la otra cara de la moneda, la advertencia, es igualmente poderosa. ¿Está usted, como el otro ladrón, endurecido en su incredulidad, en su autosuficiencia? ¿Se burla de la fe, de la espiritualidad, de la posibilidad de una vida más allá de lo terrenal? La historia del Gólgota le muestra que hay consecuencias eternas para esas elecciones. No hay segunda oportunidad después de la muerte, el tiempo para decidir es aquí, ahora, en esta vida terrenal. No espere al último segundo, a su propio lecho de muerte, para clamar por la misericordia. El hoy que recibió el ladrón arrepentido no es una garantía para todos. Podría ser que su hoy sea este preciso instante, mientras escucha estas palabras. La vida es frágil, impredecible. Mañana puede ser demasiado tarde. La decisión de volverse a Dios, de aceptar su gracia y de arrepentirse de sus pecados, es la decisión más importante que jamás tomará. No es una cuestión de religión, sino de eternidad. Es el llamado a la humildad, a reconocer que, al igual que el ladrón, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y aún más, este relato es un recordatorio de que el amor de Jesús es tan vasto que abraza a los más desamparados, a los marginados, a aquellos que la sociedad ha condenado. Si la gracia alcanzó a un ladrón crucificado, ¿cuánto más no está disponible para usted, sin importar su pasado o sus luchas actuales? No hay condición, no hay estatus, no hay lista de requisitos. Solo hay una invitación abierta a la fe, al arrepentimiento y a la aceptación del regalo inmerecido del perdón. Sin embargo, no debe confundirse la amplitud de la gracia con la licencia para pecar. El ladrón no tuvo la oportunidad de vivir una vida diferente, nosotros sí. La historia no nos incita a posponer el arrepentimiento, sino a entender su poder redentor y la urgencia de abrazar la fe en cada momento de nuestra existencia. Es un llamado a vivir una vida de propósito, de gratitud por la gracia recibida, de constante búsqueda de la voluntad divina. Es la invitación a la transformación del corazón, a la renovación de la mente, a la alineación de nuestras vidas con los principios del reino que Jesús vino a establecer. Porque si la gracia fue suficiente para el ladrón,
¿cuánto más no lo será para usted, si se la entrega en este mismo instante? Este encuentro en la cruz, con su promesa y su advertencia, es un llamado resonante para cada uno de nosotros a examinar la condición de nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo en la fe, con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios? ¿O estamos, como el otro ladrón, ciegos a la gracia que se nos ofrece, endurecidos en nuestra incredulidad o en nuestro orgullo? El tiempo es precioso, y la eternidad es ineludible. La elección es suya, y las consecuencias, inmensas. La historia del ladrón arrepentido no es solo un relato de redención personal, sino una poderosa parábola sobre la naturaleza del reino de Dios. No es un reino de poder terrenal o de imposición política, sino un reino de amor, de misericordia y de transformación espiritual que se extiende incluso a los más despreciados y a los más desesperados. La corona de espinas de Jesús no fue un signo de derrota, sino de un reinado que trascendía las concepciones humanas, un reinado basado en el sacrificio y la gracia, un reino al que el ladrón fue invitado de inmediato. La profundidad de la promesa de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, también tiene implicaciones teológicas cruciales. Desafía la noción de que el camino al cielo es intrínsecamente largo y tortuoso para todos. Para aquellos que abrazan a Cristo en arrepentimiento sincero, el camino puede ser directo y glorioso. Este pasaje subraya la autoridad de Jesús para abrir las puertas del cielo, su soberanía sobre la vida y la muerte, y su poder para conceder el perdón absoluto en un instante. No es un mero consuelo para un moribundo, sino una declaración de la verdad fundamental de la salvación por la fe. El paraíso en la tradición judía era a menudo visto como un jardín divino o una parte del Seol reservada para los justos. Pero en boca de Jesús, paraíso se convierte en sinónimo de la presencia de Dios, el lugar de la felicidad eterna. Es una revelación sobre el destino final de las almas que confían en Él, una certeza que disipa la incertidumbre y el temor a la muerte. Es la esperanza que anhela cada corazón humano, la promesa de descanso y paz después de la tormenta de la vida. Este misterioso y breve diálogo en la cruz encapsula la esencia misma del Evangelio, el amor incondicional de Dios, la suficiencia del sacrificio de Cristo para expiar todo pecado, y la promesa de vida eterna para todos los que creen. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a esta verdad. ¿Estamos extendiendo una mano hacia la gracia, como Dimas, o la estamos rechazando con cinismo, como Gestas? La vida es un lienzo en blanco que se pinta cada día con nuestras decisiones, y cada trazo nos acerca o nos aleja de la luz de la verdad. La advertencia no es de un Dios castigador que busca la ruina, sino de un Dios amoroso que advierte sobre las consecuencias naturales de rechazar su amor y su misericordia. La libertad de elección es un regalo, pero también una responsabilidad. Así que, si usted ha sentido el peso de esta verdad, si su alma ha resonado con el llamado de la gracia y la urgencia de la advertencia, el momento es ahora. Este no es un mero relato histórico, es un mensaje divino para su vida hoy. Es la oportunidad de asegurar su propio hoy en el paraíso, de liberarse del peso de su pasado y de abrazar una esperanza que trasciende la muerte. Es el desafío de vivir una vida que honre el sacrificio de aquel que murió por usted, y por un ladrón, en la cruz. Porque en ese madero, la justicia y la misericordia se besaron, y la promesa al ladrón se convirtió en el faro de esperanza para toda la humanidad. La salvación no es un premio para los perfectos, sino un regalo para los que reconocen su imperfección y claman por un Salvador. Es el mensaje de que, incluso en el último aliento, la gracia puede ser encontrada, pero el privilegio de un último aliento no es una garantía para nadie. La sabiduría radica en no esperar. Si usted cree en el poder de la justicia divina y quiere sellar su vida con la protección que solo la fe en Cristo puede ofrecer, escriba amén en los comentarios ahora mismo, como un acto de fe.
Demuestre que ha recibido este aviso en lo más profundo de su ser. Curta este video para que la luz de esta revelación alcance a más almas perdidas que necesitan desesperadamente esta verdad. Y comparta este poderoso mensaje con una persona en su vida que necesita desesperadamente escuchar esta advertencia y esta promesa. Recuerde, el hoy de la salvación está siempre disponible para aquellos que lo buscan, pero no espere por un mañana que quizás nunca llegue.